Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Me acompaña Héctor Marte Pérez, jefe de redacción del periódico El Caribe. Soy Miguel Guerrero y estamos contentísimos de estar nuevamente con ustedes en sus hogares. Hoy es un día muy importante, una noche muy importante, en vista de que mañana se supone que se tomará una decisión con relación a cuál será el candidato del sector del presidente Danilo Medina para competir con el sector que encabeza el doctor Leonel Fernández en las primarias a celebrarse el 6 de octubre próximo para escoger el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Las encuestas siguen indicando que entre el sector danilista, como se le llama, aparentemente la figura que más ha prendido en el ánimo y en el sentimiento de la gente y de los PLDistas es el licenciado Gonzalo Castillo, hasta hace poco ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, y quien figura en todas las encuestas realizadas hasta ahora, encabezando las preferencias de ese sector muy por encima de los otros precandidatos, dos de los cuales ya han renunciado porque aparentemente vieron en un momento dado que no tenían posibilidad alguna de competir con posibilidades de éxito. ¿Qué tú crees que puede pasar mañana? Tengo entendido que se hará público la decisión que se tome el domingo, pero mañana el presidente Danilo Medina le comunicará cuál es la decisión a todos los precandidatos que aún compiten. Creo que son 6 todavía, ¿no? Son 6 precandidatos. 6 candidatos. Me imagino que el trabajo de campo terminaba hoy, entonces mañana pueden tabularse. Yo diría que quizá el sábado estarían los resultados. Pero noticiosamente, o sea, para crear el impacto, pienso que sería una noticia de darla domingo para que sea la noticia del lunes. Claro, porque los domingos no salen periódicos a excepción del Nacional. Entonces sería la principal noticia de, sí, claro, de todos los... No, y además, salvo que pase una cosa más importante. No, y además se sabrá, de todas maneras se sabrá, pero no es lo mismo una información extraoficial que venga proveniente de una fuente que no esté autorizada para darla, que cuando el presidente de la República anuncie formalmente quién es el candidato de su tendencia a las primarias del 6 de octubre. Probablemente el presidente lo hará en una rueda de prensa o hará un comunicado o lo hará con una declaración escrita desde el Palacio Nacional. Existen muchos métodos y muchas vías para comunicarlo, pero evidentemente todo parece indicar que el candidato o el precandidato oficial del danilismo será el licenciado Gonzalo Castillo. Y lo importante es que los precandidatos que se han sometido a esta metodología novedosa, diferente, no recuerdo que se haya hecho un proceso así en el que de que precandidatos de una tendencia decidan someterse a una encuesta. Lo importante es que han dicho y han reiterado, incluso en las últimas horas, varios de ellos, su compromiso con esta metodología, porque aquí hay una cultura de no aceptar resultados. No importa que sea por votación, por primarias abiertas, cerradas, por encuesta, hay lamentablemente una cultura, una costumbre de impugnar, de quejarse. De hecho, yo pienso que sería saludable para ellos, para el danilismo. No sé si finalmente será así, si va a haber resultados cerrados, pero pienso que sería saludable que el resultado sea contundente. Son 4 encuestas y sería importante, pienso yo, para ellos, para mantener la unidad y para que se acepten los resultados, que las 4 encuestas indiquen lo mismo, que no haya una encuesta que ocurre cuando hay resultados cerrados, pero si no es el caso, pues entonces las 4 encuestas deberían señalar lo mismo. Además, no es una sola pregunta, es una metodología interesante lo que se está utilizando en las encuestas, porque tengo entendido que no solamente le van a preguntar a la gente cuál es su preferido, sino que lo van a someter a todos a diferentes escenarios. Lo están midiendo entre todos los precandidatos, lo están midiendo con Leonel Fernández, a ver cómo sería finalmente ese escenario de enfrentar al expresidente Leonel Fernández. Bueno, necesariamente. Y también con Luis Abinader. Me llamó la atención que no incluyeron a Hipólito Mejía, lo que indica que ellos, el PLD o por lo menos ese segmento, está descartando la posibilidad de que Hipólito Mejía sea candidato. No creo que eso sea que lo estén descartando. La verdad es que el escenario puede cambiar, el escenario puede cambiar dramáticamente del 6 de septiembre al 6 de octubre.
porque evidentemente si ese sector se solidifica alrededor de la persona que sea señalada y que el presidente, que es el candidato o es el político mejor valorado que hay en la República Dominicana todavía, dice este es mi candidato y con este no debemos irnos, yo creo que va a haber un aglutinamiento de las fuerzas que siguen al presidente alrededor de ese candidato y eso va a significar un empuje enorme que quizás no tenga todavía. La verdad es que en el poco tiempo que el señor Gonzalo Castillo ha estado compitiendo por la precandidatura del Partido de la Liberación Dominicana, del sector del que forma parte, el avance ha sido verdaderamente extraordinario. Es como entrar casi al final del partido y hacer un rally de suficiente carrera en el octavo, en el séptimo, octavo y noveno inning, suficiente para ganar el partido. Tiene apenas 5 semanas. 5 semanas. Sí, 5 semanas. O sea, como claro, y le activando. le quedarían 4 o 5, ¿no? Nada más. Para tratar de posicionarse por encima de un hombre que ha estado haciendo política desde 1994 y que ha sido 3 veces presidente de la República y que posiblemente es una de las caras más conocidas de la República Dominicana. Es un lance sumamente interesante y a la vez muy difícil para el Partido de la Liberación Dominicana porque se lo estaría jugando todo. Y yo creo mucho en lo que ha dicho el presidente de la República con relación a lo de sangre nueva, porque el país necesita realmente un cambio. No tiene sentido, a mí me parece que no tendría sentido volver a alguien que ya fue presidente 3 veces y que no tiene posibilidad de ofrecerle nada al país que no le pudo dar en esos 12 años de mandato constitucional. Yo creo que la gente tiene que aprender, especialmente en la política, tiene que aprender a echarse a un lado y saber cuándo su ciclo terminó, por el bien suyo mismo, porque la verdad es que una derrota de una persona que llegó tan tarde a la competencia, con tanta desventaja en la competencia, una eventual derrota de eso va a destruir incluso el liderazgo para siempre de esa persona. Yo no entiendo realmente esa insistencia porque es revivir épocas y situaciones que en su contra se esgrimieron durante mucho tiempo. Si el doctor Leonel Fernández no fuera tan persistente con el asunto de buscar una nueva candidatura presidencial, probablemente las cosas críticas y las cosas que se le cuestionaron tanto durante sus 12 años se hubieran enterrado ya y se hubieran pasado, porque este país tiene una capacidad enorme para olvidar las cosas. Este país no guarda cosas, de manera pues que él está arriesgando, se está arriesgando mucho, está arriesgando su liderazgo político, el que aún le queda, está arriesgando su reputación y está arriesgando incluso todo aquello material, todas aquellas cosas materiales que consiguió, incluso el prestigio de la Fundación Global, que compite hoy en día con otras universidades. Y recordemos que él fue en su gestión como presidente de la República que se le otorgó la condición de universidad a Funglode, lo que a mí me parece una cosa bastante sorprendente para no usar ningún otro calificativo. Pero vamos a ver, yo creo que el tiempo, mañana se cierra ese ciclo que ha ayudado a revivir la dinámica interna del Partido de la Liberación Dominicana, que parecía dormida hasta hace 5 o 6 semanas, porque la verdad es que bajo la presidencia del doctor Leonel Fernández, el Partido de la Liberación Dominicana quedó en un letargo, porque apenas se reunía. Realmente ese letargo se mantiene, porque el PLD está dinámico por la presencia de los precandidatos que están haciendo proselitismo, pero el PLD gane o pierda, como salga de este proceso, tiene que revisarse y tiene que tratar de relanzarse institucionalmente. No, y tiene que renovarse. El PLD realmente le ha salido bien, ha salido bien en todos los procesos, pero ese letargo institucional se mantiene. Fíjate que ahora mismo, por ejemplo, institucionalmente el único organismo que funciona es la Comisión Electoral, que está haciendo su trabajo, pero el comité político ni siquiera se reúne. Y yo creo que no se está reuniendo ni siquiera la llamada OTAN, que es un grupo muy pequeño del comité político que se reúne, se está reuniendo en los últimos años con la frecuencia con que solía hacerlo
el comité político. Ellos Y de mantienen su hecho contacto. se han tomado decisiones, aunque no oficiales, que han marcado un rumbo dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Tenemos que hacer una pausa. Por cierto, no solo lo de la OTAN, pero tengo entendido que un gran número de miembros del comité político, no sé cuántos, el lunes va a dar una rueda de prensa apoyando, dando su apoyo público al precandidato que salga ganador de las encuestas. Bien, esa es evidentemente una buena información que va a consolidar la lucha por la nominación presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a hacer una pausa, después de ella vamos a tener una entrevista muy interesante con el señor Alberto Rincón, quien es el director de la Orquesta Sinfónica Juvenil de la República Dominicana, que acaba de regresar de una gira muy exitosa por capitales europeas que han puesto en un sitial muy alto la calidad de la música y de los músicos de la República Dominicana, especialmente de los rangos menores de edad. Es decir, Europa ha quedado sorprendida por la capacidad musical de tantos jóvenes dominicanos que se han dedicado y han causado y se han encaminado su carrera musical a través de la música clásica. Regresamos después de esa pausa, continúen con nosotros aquí en Edición Nocturna. Bien, la cultura es algo fundamental en la vida de los pueblos, especialmente cuando esa cultura comienza a desarrollarse o comienza a escalar en el ánimo de los jóvenes, porque eso es lo que permite que un país se desarrolle y crezca culturalmente. Vamos a hablar hoy en Edición Nocturna de una experiencia muy gratificante que al país le ha dado una de las instituciones juveniles más importantes de la República Dominicana, que es la Orquesta Sinfónica Juvenil. Y esta noche tenemos con nosotros a su director y su inspirador, el director, el maestro Alberto Rincón, a quien saludamos. Gracias, maestro, por aceptar nuestra invitación para esta mañana. Sabemos que la Orquesta Sinfónica Juvenil estuvo en gira por varios países europeos. ¿Podríamos explicarnos cómo surgió esa gira, qué países visitaron, dónde se presentaron y cuál fue el resultado de esa exitosa gira musical, ¿no? Porque todos los medios de comunicación se han hecho eco de ello. Así es. Muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros siempre es un placer estar aquí con usted, un amante de la cultura. Para nosotros esta gira representa algo importantísimo para el país, debido a que el Festival Young Euroclassic, que tiene 20 años celebrándose en Berlín, selecciona y busca las mejores orquestas sinfónicas juveniles del mundo. Y para nosotros fue una gran sorpresa el hecho de que el embajador Volker nos pidiera que enviáramos videos de la orquesta. Audiciones, ¿no? Con una especie de audición donde fuimos seleccionados conjuntamente con Chile, y pudimos... Fueron los únicos dos países latinoamericanos. De Latinoamérica, exactamente. Después allá teníamos la orquesta de Rusia, de Reino Unido, de China, Japón, estaba la de la Unión Europea, orquestas de mucha madurez y que tienen ya una trayectoria. Y mucho soporte económico. Y mucho soporte económico. Así que para nosotros fue algo sorprendente cuando nos llegó la invitación. Inmediatamente lo tratamos con el ministro de Cultura, don Eduardo Selman, y con el director de Bellas Artes, Félix Germán, y le explicamos la trascendencia del asunto. Esto nos agarró desprevenido, no estábamos preparados presupuestariamente para esto. Así que salimos a buscar los recursos con el permiso de ellos dos como cabeza, ¿verdad?, de esas instituciones. Y la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil es una institución del Ministerio de Cultura y Bellas Artes. Así que salimos a buscar los recursos y gracias a Dios aparecieron. ¿Quiénes cooperaron? El gobierno debió hacer un aporte importante, ¿no? A través de sus instituciones. Sus instituciones dieron aportes importantes como aduanas, la DGI, también el Banco Central, la Lotería Nacional. Esas instituciones aportaron
Igualmente en el sector privado, el Grupo Mejía Alcalá, que encabezó también la lista, obras públicas, fue uno de los aportes más altos de $27,000 para que pudiéramos realizar la gira. También el Grupo Punta Cana, Rainieri, ¿verdad? El señor. Así que tuvimos un gran apoyo, vamos a decir que ¿Cuántos miembros tiene la orquesta? La orquesta tiene 97 miembros, pero solamente pudimos ir 75 por razones económicas. Allá ¿Qué instrumentos faltaron? No faltó ningún instrumento. Ok, redujeron la Solamente participación. hicimos la reducción en el área de las cuerdas, que es la parte más numerosa de cualquier sinfónica. Pero también se añade a esta invitación, una invitación que nos hiciera el año pasado la Orquesta de Hamburgo, de la Universidad de Hamburgo. Ellos ya habían venido al país aquí, tuvimos un encuentro bellísimo. Incluso creo que se mezclaron, ¿no? Hicieron Así es. Igualmente hicimos allá. En Hamburgo nos recibieron con bombos y platillos y dimos 3 conciertos en Hamburgo. En Lübeck, en Hamburgo, y también en el consulado dominicano, más bien en el Instituto Cervantes, apoyado por el consulado dominicano. ¿Qué países visitaron ustedes? Nosotros fuimos primero a Hamburgo y luego seguimos a Berlín, allá en Alemania también, y después nos trasladamos a Francia. Fueron 6 conciertos en total y la reacción en cada uno de los conciertos era similar. Allá nosotros llevamos un repertorio europeo y con obras dominicanas. También hicimos el flash mob, que nos movíamos en parques y en áreas abiertas y empezábamos a improvisar. Bueno, eso es fuera de programa, ¿no? Fuera de programa, y eso generaba una expectativa impresionante en torno al concierto. Eso lo hacíamos intencionalmente para atraer la atención, y los conciertos todos estuvieron repletos. No hubo un solo concierto que estuviera deficitario de público. Y la reacción del público alemán fue maravillosa, igualmente el público francés. Nosotros llevamos obras europeas. ¿Cuál fue el programa? El programa, bueno, nosotros llevamos de Tchaikovsky, Romeo y Julieta, la obertura Romeo y Julieta, que es una obertura incluso de audición para orquestas sinfónicas profesionales. Luego seguimos con Amor Brujo de Manuel de Falla, lo tocamos entero, dejamos un par dos de las áreas, ¿verdad?, afuera, y luego hicimos un estreno mundial porque nos pidió el John Euroclassic que llevásemos un estreno mundial. Hablamos con el maestro Caonex Peguero y nos hizo una composición que nos quedó como anillo al dedo. Esa composición se llamó Punta Cana, la obertura Punta Cana, y fue ovacionada ampliamente. Y la orquesta la interpretó maravillosamente en Berlín, que fue el único lugar donde pudimos hacerlo, donde nos exigían ese estreno. Y finalmente tocamos la Sinfonía Nuevo Mundo de Borja, que tiene 4 movimientos y dura 57 minutos. Sí, la Sinfonía número 5, ¿no? Número 9. Número 9, sí, claro. La 9ª Sinfonía de Borja. Y finalmente en Berlín, nosotros como participamos con varias orquestas sinfónicas juveniles del mundo, a nosotros nos tocó el día 21 nuestra participación, y para sorpresa nuestra encontramos repleto el auditorio. Algunos dicen que fue por curiosidad, y bueno, ¿qué indígenas vinieron a tocar aquí? Porque no conocían a República Dominicana. Bueno, no conocían a República Dominicana musicalmente. Exactamente, de manera, con una tradición de orquestas sinfónicas juveniles, aunque la Orquesta Sinfónica Juvenil en el 2000 viajó a Alemania, a una de las ciudades de Alemania, con Darwin Aquino, pero en el festival no se conocía, nunca no había registro de una orquesta sinfónica de la calidad que se exhibió esa noche. En ese sentido, cuando vimos el auditorio repleto y la ovación que se nos dio inicial sin habernos escuchado, nos enteramos de que también allá se conocía el hecho de que fuimos con mucho sacrificio y con mucha determinación, y que ya veníamos de una gira por Hamburgo y Lübeck hasta llegar a Berlín. Tengo entendido que tuvieron mucha dificultad incluso para hospedar en lugares adecuados a muchos de los integrantes.
y que algunos de ellos tuvieron que irse caminar con sus instrumentos a cuesta al sitio donde, al teatro, ¿no? Así es, fue una experiencia en ese sentido agridulce, pero nos dejó una gran enseñanza. Los dominicanos podemos movernos en situaciones adversas. Yo creo que por eso cuando un dominicano sale del país, en cualquier contexto, en el área de la cultura, la economía, se nota que llegó un dominicano, porque estamos acostumbrados a ir contracorriente. Y para nosotros estar allá e ir con 85 jóvenes, le damos las gracias, por ejemplo, a la Embajada Alemana que nos donó las 85 visas sin costo. Le damos las gracias al Grupo Mejía Alcalá y a todas las empresas que nos apoyaron, porque de ahí pudimos sacar 6 millones de pesos en pasaje. Fueron 6 vuelos y trenes y autobuses y estadía en hoteles. Y sí tuvimos que privarnos del alquiler de 1 o 2 autobuses para poder apalear el déficit que teníamos con los ingresos con los cuales fuimos allá. ¿Cuál ha sido la reacción de las autoridades culturales dominicanas con relación al éxito de la Sinfónica? Bueno, el ministro nos ha felicitado, tuvimos una reunión la semana pasada, muy orgulloso, muy feliz, lamentando mucho el no haber podido tener un presupuesto. El Ministerio de Cultura tenemos que abogar para que se le incremente su presupuesto, que solamente da para la nómina, para poder generar proyectos de impacto. Ahora mismo la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil no cuenta con ningún presupuesto. Bien, si me lo permite, maestro, tenemos que hacer una primera pausa en la entrevista y la segunda pausa del programa. Regresamos después de ella. Por favor, continúen con nosotros en Edición Nocturna. Bien, estamos de vuelta con el maestro Alberto Rincón, quien es el director e inspirador de la Orquesta Sinfónica Juvenil, que como ya ustedes saben, acaba de regresar recientemente de una gira muy exitosa por algunas de las más exigentes capitales musicales de la vieja Europa, como Alemania, Francia y muchos otros países. Tengo entendido que 2 de las composiciones más importantes y más exitosas de la presentación de la Orquesta Sinfónica, como yo usted dijera, son Amor Brujo de Manuel Falla, el compositor español, y Romeo y Julieta de Tchaikovsky, compositor ruso. Vamos a escuchar, porque me interesa, porque son composiciones que exigen un gran conocimiento y una maestría técnica. Así es. Así que vamos a escuchar primero la interpretación de la Orquesta Sinfónica Juvenil Dominicana sobre una composición del maestro Falla español, que interpretó, ¿dónde la interpretaron? Eso fue en Alemania, en Berlín. Vamos a escucharla ante un numeroso público, un público muy culto en asuntos musicales. Veamos. Bien, evidentemente la Orquesta Sinfónica Juvenil parece una orquesta ya muy profesional y madura, ¿no? ¿Qué tiempo le toma, por ejemplo, a la Sinfónica Juvenil prepararse para una interpretación de una partitura tan exigente, que requiere de un conocimiento y de un nivel técnico tan elevado como son las composiciones de Falla y, por supuesto, las composiciones de Tchaikovsky? Ya. Bueno, usted dijo ahorita, yo soy un inspirador, y realmente los muchachos me han inspirado muchísimo. Dentro de la Orquesta Juvenil hay un talento tan grande que me ha inspirado tanto a trabajar duro con ellos, y realmente hemos dedicado horas. Tuvimos ensayos seccionales por secciones de unos 5 horas, 6 horas. Allá. Para aquí, antes de ir a Berlín.
y duramos 3, 4 meses trabajando arduamente estas obras. Yo me encerraba con los violines, porque yo soy violinista, trabajaba con ellos los violines, después seccionalmente nos dividíamos, tomábamos los más débiles, poníamos los más fuertes con los más débiles a ensayar. Buscamos ayuda de algunos maestros, el maestro Slobodan, Víctor Mitrov también nos ayudó con los metales en un seccional, pero esencialmente nosotros nos encerramos a trabajar arduamente cada una de estas obras minuciosamente, nota por nota, pasaje por pasaje. Primero una primera etapa de lectura, una segunda etapa para dominar la afinación y los aspectos de matices, y luego una última etapa para trabajar la interpretación. Estos 3 niveles nos llevaron a un punto de maduración que el resultado fue lo que escuchamos ahí. Una orquesta ya bien acoplada, bien afinada y con una expresión. Manuel de Falla, por ejemplo, registra ese macho, ese temperamento español. Temperamento español, donde que hay que torero, saber, sí, claro. Y ahí se muestra esa fuerza de la orquesta. Uno de los críticos de arte más reputados de Europa estuvo allá, y las críticas más buenas que se hizo a las orquestas fue dirigida a nosotros. A pesar de que nos indicó que teníamos instrumentos precarios de mala calidad, les sorprendió la fuerza y la calidad y la brillantez y la hermosura del sonido de la orquesta. ¿Cómo lo notó el crítico que esos instrumentos eran de baja calidad? Es decir, instrumentos baratos realmente. Así es. Bueno, físicamente se puede ver, pero el sonido, el timbre también, él veía cómo era un sonido netamente del talento de los muchachos, porque la respuesta del instrumento, por ejemplo, la Simón Bolívar... Pero eso es lo que significa sentimiento, ¿no? Correctamente. Eso fue una de las cosas que marcó nuestra presentación en el Young Euroclassic. Yo tengo una carta de felicitación a la orquesta completa y al país y a mí como director, donde el Young Euroclassic reconoce que nosotros tuvimos una de las mejores presentaciones de la historia del Young Euroclassic. A mí se me acercó personalmente el director del Young Euroclassic, la directora y el director del Concert House, y me dijo: en 20 años de celebración de festival, ninguna orquesta había logrado lo que ustedes lograron. El público nos ovacionó por espacio de 7 minutos. ¿Cuál es el sector más fuerte de la Sinfónica Juvenil? Las cuerdas. Las cuerdas, los violines están exhibiendo y las maderas, tenemos los principales de cada sección, se condujeron de una manera impresionante. Nuestra concertino, Joali Montero, el principal de los segundos en esta ocasión, Charlie, el principal de los chelos, mi hijo Daniel Rincón, el principal de la viola, Leonardo, también el principal oboísta causó sensación allá, George Mateo, cuando lo ponía de pie a cada uno de ellos, sobre todo a George, eso fue una ovación considerable. Walding en la trompeta, tenemos en la flauta, o sea que ha habido, nosotros tenemos un grupo de jóvenes que encabezan la orquesta, que dieron el todo por el todo. Ahora, existe la creencia de que los músicos juveniles provienen de familias acomodadas, que lo tienen eso para su currículum, y mucha gente ignora que un gran porcentaje, si no casi la totalidad, de los jóvenes que integran hoy en día la Orquesta Sinfónica Juvenil son muchachos y muchachas que vienen de barrios de clase media y clase media baja. Y de pueblos. Y de pueblos que como viven a una distancia tan larga uno de otro, tienen menos oportunidades de reunirse y ensayar con frecuencia. Y yo creo que eso es lo más sorprendente de la Sinfónica. Porque si todos vivieran aquí, por ejemplo, como ocurre, por ejemplo, la Sinfónica Juvenil de Berlín, por ejemplo, que todos son residentes en Berlín, nosotros no podemos tener una Sinfónica Juvenil en cada ciudad. Y tenemos que tener una gran Sinfónica Juvenil, aunque haya otras que alimenten a esa Sinfónica Juvenil. Así es. Pero yo creo que el trabajo es sorprendente y merece el apoyo de las autoridades. Y yo creo, y yo lo he propuesto, no soy una voz tan alta como para que llegue a las alturas, ¿no? Pero
Yo propongo que el mejor aporte que el Estado Dominicano y el gobierno dominicano y el Ministerio de Cultura puede hacerle a este gran esfuerzo musical y cultural que tú conduces y que tú diriges, es declarar a la Sinfónica Juvenil como patrimonio nacional. No a los integrantes ni a su director, sino a la institución, porque se supone que la Orquesta Sinfónica Juvenil la vamos a tener por el resto de nuestros días. Cuando los jóvenes comiencen a hacerse mayorcitos y serse adultos, pasarán a la Sinfónica o tomarán otra carrera, pero se irá autoalimentándose de otras sinfónicas y de otros jóvenes de otras instituciones, de otras instituciones, porque tengo musical. entendido que aparte de los 90 y tantos miembros oficiales de la Sinfónica, hay muchos sustitutos, ¿no? Sí, hay un grupo ahora mismo, llegando de Berlín, recibimos varias llamadas de muchos jóvenes interesados. Ya hay un grupo de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil que debe ir saliendo por edad. Entonces, nosotros creemos firmemente que si generamos programas en las provincias para seguir formando instrumentistas, vamos a tener garantizada la Sinfónica Juvenil. Si no hacemos eso, no es posible. Entonces, hay una serie de detalles que hay que tomar en consideración para preservar la figura de la Sinfónica Nacional Juvenil. Yo estoy empeñado arduamente. ¿No tiene un presupuesto oficial? No tenemos un presupuesto oficial, estamos trabajando, los pasajes lo hemos perdido, los pasajes que se le daban semanalmente a los muchachos para trasladarse desde Santiago, San Francisco, de Puerto Plata, de Baní, de la capital, de algunos barrios. Hay que entender que estos muchachos, por ejemplo, algunos de estos jóvenes que viajaron a Europa, primera vez en su vida pisaron el aeropuerto, para que tengan una idea. Y lo que sucedió en República Dominicana, aunque no se entiende porque no tenemos esa tradición sinfónica juvenil, es como si hubiesen enviado un equipo de baloncesto de un colegio X a la NBA. Eso fue lo que sucedió en la realidad. Pisar ese auditorio que está ahí, el Concert House, solamente pisar y tocar ahí donde se desplazan, y así mismo lo dice la crítica en Europa, al Concert House y al John Euroclassic se desplazan los mejores músicos a escuchar qué está sucediendo con los jóvenes. Ahí tocó Pablo Casal, Yehú de Menuhin, Isaac Stern, Hasha Heifer y todos esos grandes violinistas, incluso Rubinstein. Barenboim. Sí, tocó ahí un concierto, creo que tocó fue el segundo de Rachmaninoff en una oportunidad. Bien informado. Sí, el concierto número 2, que es el más hermoso, pero no el más difícil. Así es. Entonces, ¿qué posibilidades hay realmente de que sea reconocido como parte, como una institución cultural del ministerio y que reciba una dotación mensual que le permita encarar o afrontar los desafíos y retos propios de una institución de esa naturaleza? Hasta ahora estamos esperando. El ministro está sumamente emocionado y complacido, contento con todo lo que ha pasado. Por eso el día 14 vamos a tener un concierto en la sala principal del Teatro Nacional, agradeciéndole a todas las instituciones. Se me olvidó también que el Ejército Nacional aportó, la Dirección de Control de Drogas, también hay varias instituciones, pero allá en ese concierto le vamos a agradecer a todos de una manera muy personal y con mucho afecto. Pero nosotros queremos despertar no solamente a las instituciones públicas colaterales y al sector privado. Queremos que el gobierno, como bien usted dice, respete el esfuerzo de estos jóvenes talentos. Bien, tenemos que hacer una última pausa, regresamos ya con la parte final. Y en esta última parte vamos a escuchar algunos momentos importantes de dos interpretaciones magistrales que hizo la Sinfónica Juvenil en Europa. Se trata de la obertura de Romeo y Julieta de Peter Tchaikovsky y también la otra de la Sinfonía número 9 de Borat, conocida con el nombre del Nuevo Mundo. Regresamos después de la pausa. Continúen con nosotros en Edición Nocturna. Bien, en esta parte final de nuestra entrevista con el maestro Alberto Rincón, quien es director
y fundador prácticamente de la Orquesta Sinfónica Juvenil, que acaba de tener una gira muy exitosa por capitales europeas. Vamos a escuchar una de sus mejores interpretaciones. Se trata de la obertura Romeo y Julieta de Tchaikovsky. Vamos a escuchar uno de los pasajes más hermosos de esa obertura. Bien, muy interesante. Yo supongo que eso requiere de muchas horas de entrenamiento, porque a veces es muy difícil. Pueden ser buenos músicos, pero si no se entienden entre sí, si no entienden lo que el director quiere transmitirle al público con esa composición, porque una composición puede ser perfectamente interpretada si se ciñe a lo que dice la partitura. Pero siempre falta algo. Yo creo que la diferencia entre un buen intérprete y otro mejor intérprete es lo que él puede aportarle a la música, ¿no? Lo que se llama el sentimiento. Y yo creo que yo que he escuchado en varias oportunidades la Sinfónica Juvenil y te he escuchado y te he visto a ti dirigirla, veo que hay más de sentimiento. Es decir, ustedes le agregan un sentimiento que probablemente presentían en el compositor, ¿no? Sí, ha habido la sinergia que hay en la orquesta es maravillosa, aparte de que nos hemos convertido en una gran familia. El deseo, la pasión que tienen los muchachos de traspasar el sentimiento del autor, porque hemos tratado de buscar qué quería traspasar Tchaikovsky. Muchos de ellos han leído, han escudriñado, y en los chats de la orquesta se dan unas discusiones interesantísimas. Cuando llegamos a un ensayo o a una presentación, vemos ese afán de querer ceñirse a lo que el director, ¿verdad? Le hemos discutido, hemos hablado. Es maravilloso poder utilizar la música para comunicar tantos sentimientos, tanto espíritu, tanto valor, tanta tristeza, tanta alegría, tantas emociones que refleja la música, sobre todo una obra como esta de Tchaikovsky. Es interesante ver que un compositor ruso, sí, en la época zarista, haya podido interpretar el sentimiento que inspiró a Shakespeare, sí, escribiendo. Están prácticamente a una distancia y temperamentos totalmente diferentes, y tradiciones totalmente diferentes. Eso es la música. La música, claro, la música es un lenguaje universal, es un lenguaje, el lenguaje de las emociones. Eso es la música. Yo lo que soy escritor, ¿no? Y no soy músico, pero yo creo que la música, en ese pequeño papel de un pentagrama de 5 líneas y 4 espacios, con 6 notas, blancas, negras, corcheas, semicorcheas, fusa y semifusa, se puedan transmitir tantas cosas que no puede hacer la literatura. Así es. Que no lo puede hacer la literatura. Está bueno su solfeo, muy bueno. No, claro, es decir, claro, con todas las variedades, ¿no? Sí, con todas sus variedades. Pero la verdad es que la música es el vehículo de transmisión de sentimientos más grande por excelencia. Por excelencia, mucho más que la literatura. Eso es así. Un acorde, 3 notas pueden decir mucho más que lo que pueden decir todo un libro. Incluso, mire que estoy hablando de libros que han cambiado la humanidad, ¿no? Así es. Sí, la música no pide permiso para entrar y afectar las emociones. Nos mueve a la alegría o a la tristeza. Y no hay en la música la barrera del idioma. No existe. Todo el mundo la entiende. No hay que conocer la música, solamente sentirla, ¿no? De hecho, en Berlín, Romeo y Julieta lleva arpa y nosotros no pudimos llevar un arpista desde aquí. Así que nos acompañó un arpista, nos lo permitió el festival. Solamente podemos llevar un invitado extranjero. Y esa arpista no habla, ella es alemana. No hablaba español. No habla español. Comunicación en inglés, y la comunicación entre nosotros era nula. Era totalmente musical. Así que fue maravilloso ver cómo eso se dio y todo caía perfectamente, porque evidentemente
la música es universal. Quería aprovechar antes de, no se vaya a quedar, yo sí fui fundador fui de los primeros músicos de la primera orquesta sinfónica juvenil del país, sí, en claro, el 78. No fundador propiamente de ella, y viví esa experiencia. Fuimos 2 veces a Puerto Rico con la Sinfónica Juvenil y el gobierno en esa ocasión nos mandó por 2 meses a Puerto Rico a recibir formación e instrucción en el 85 y en el 87. Y a cada joven nos dio $900. Y esa fue una experiencia que marcó mi vida. Por eso y por los aportes y la formación que mi padre nos dio como músico, somos 5ª generación de violinistas, mis hermanos son violinistas, están en Estados Unidos, Pedro y Antonio. Para mí la música es algo que la llevo en las venas. Edición nocturna termina por esta noche. Alberto, te voy a tutear en esta oportunidad. Te felicito a los jóvenes que componen la Sinfónica Juvenil. Se lo merecen. Y te recuerdo que cada vez que la Sinfónica Juvenil necesite algo de edición nocturna, solo tiene que llamar. Y a los amigos televidentes esperamos que hayan disfrutado de esta noche y se hayan comprobado y hayan visto que hay tanto talento, no solamente en el béisbol en la República Dominicana, sino también que podemos representarnos dignamente en el país en un ámbito tan exigente como es la música clásica en la vieja Europa. Ha sido todo por hoy, gracias por su atención, los esperamos mañana como de costumbre, a la hora de siempre, hasta entonces.